¿Y si te dijera que el documento matemático más importante del antiguo Egipto no era el único? Que, además del famoso papiro de Ames, existía otro texto que no solo confirmaba, sino que en algunos puntos ampliaba lo que los egipcios sabían hacer con números y figuras. ¿Hasta dónde llegaba realmente su comprensión del volumen y de las formas tridimensionales? Hola de nuevo y bienvenido. Me alegra que sigas aquí, porque hoy vamos a explorar otra pieza clave de este fascinante rompecabezas. Seguimos en el Antiguo Egipto, un lugar que no deja de sorprendernos. La mayor parte de lo que sabemos sobre la matemática egipcia, como ya vimos en capítulos anteriores, proviene del papiro de Ames, también llamado papiro Rind. Es, sin duda, el documento matemático más extenso y completo que nos ha llegado de aquella civilización. Pero, como te adelantaba, no es el único. Además de otros fragmentos como el papiro de Kaun, existe otro texto fundamental, el papiro de Moscú, que también se conoce como papiro Golenischev, por el nombre de su primer propietario moderno. Este papiro fue comprado en Egipto en el año 1893 y su historia es tan interesante como su contenido. Es casi tan largo como el papiro Rind, con cerca de 6 metros de longitud, aunque es bastante más estrecho. Fue escrito por un escriba desconocido, que vivió durante la dinastía 12, alrededor del año 1890 a.C. A simple vista, la caligrafía es más descuidada que la del papiro de Ames, pero no te dejes engañar por las apariencias, porque su contenido es simplemente extraordinario. El papiro de Moscú contiene 25 problemas ya resueltos, paso a paso. La mayoría de ellos tratan sobre situaciones de la vida cotidiana, muy parecidas a las que encontramos en el papiro de Ames, cálculos de raciones de pan y cerveza, áreas de terrenos, etc. Sin embargo, hay al menos 2 problemas que destacan por su increíble importancia y que han hecho correr ríos de tinta entre los historiadores. Uno de ellos es el famoso problema número 14. Cuando lo miras por primera vez, junto al texto ves una figura que parece un trapecio isósceles, dibujado de una forma un poco imperfecta. Pero cuando empiezas a analizar los cálculos que lo acompañan, te das cuenta de que la cosa va mucho más allá. En realidad, el problema está pidiendo calcular el volumen de un tronco de pirámide de base cuadrangular. Imagina una pirámide a la que le cortamos la punta con un plano paralelo a la base. Eso es un tronco de pirámide. El problema nos da las medidas, tiene una altura de 6 unidades, el lado del cuadrado de la base inferior mide 4 unidades y el de la base superior, 2 unidades. Ahora viene lo bueno, el procedimiento que sigue el escriba para resolverlo es muy revelador. Primero, eleva al cuadrado los lados de las bases, es decir, 2 y 4. Obtiene 4 y 16. Luego, suma estos cuadrados y le añade el producto de los dos lados, o sea, 2 por 4, que es 8. La suma total le da 28. Finalmente, multiplica este número por 1/3 de la altura. Como la altura es 6, 1/3 es 2. 28 por 2, 56. Y el escriba concluye con una frase sencilla y rotunda, ¿ves? Es 56, lo has calculado correctamente. Lo realmente extraordinario de todo esto es que este procedimiento coincide, con una precisión milimétrica, con la fórmula moderna que usamos hoy en día para calcular el volumen de un tronco de pirámide. La fórmula es V es igual a h tercios por a al cuadrado más b al cuadrado más a por b. Obviamente, la fórmula no aparece escrita así, con letras y símbolos. Los egipcios no usaban ese tipo de notación abstracta. Pero es totalmente evidente que conocían el método y lo aplicaban a la perfección. Y hay más. Si en esa misma fórmula consideramos que uno de los lados, por ejemplo el de la base superior, es 0, ¿qué obtenemos? Pues la fórmula se simplifica y nos da el volumen de una pirámide completa, 1/3 del área de la base por la altura. Así que este problema no solo demuestra que sabían calcular el volumen de un tronco de pirámide, sino que implícitamente también conocían la fórmula para la pirámide entera. La gran pregunta es, ¿cómo demonios llegaron a estas fórmulas? No lo sabemos con certeza. No nos dejaron textos teóricos que lo explicaran. Pero parece muy probable que, al menos para el volumen de la pirámide, el origen fuera experimental.
quizás llenando recipientes con agua o arena y comparando volúmenes. Para el tronco de pirámide, la cosa se complica. Algunos expertos han sugerido una explicación más teórica. Es posible que los egipcios imaginaran el tronco descompuesto en piezas más sencillas, como si fuera un puzzle tridimensional de paralelepípedos, prismas y pirámides pequeñas. Reordenando y reemplazando estas piezas por bloques rectangulares equivalentes, la fórmula que usaban resulta perfectamente plausible. Es una demostración de ingenio espacial asombrosa. Pero el papiro de Moscú aún guarda más sorpresas. También incluye problemas cuya interpretación es más ambigua y ha generado mucho debate. Un ejemplo claro es el problema número 10. Este problema pide calcular el área de la superficie de lo que parece ser una cesta, con un diámetro de 4,5. El escriba aplica una fórmula que, traducida a nuestro lenguaje, sería equivalente a calcular el área de 2 semicírculos usando una aproximación egipcia para pi, y obtiene un resultado de 32 unidades. Durante mucho tiempo, se pensó que este cálculo correspondía al área de la superficie de una semiesfera. Si esto hubiera sido cierto, sería una auténtica bomba. Habría significado que los egipcios se adelantaron en más de 1500 años a los primeros cálculos conocidos del área de la esfera, que atribuimos a los griegos como Arquímedes. Pero esa interpretación, por desgracia, resultó ser demasiado buena para ser cierta. Análisis más recientes y detallados sugieren que la famosa cesta podría haber tenido en realidad la forma de un techo semicilíndrico, como un túnel cortado por la mitad. En ese caso, el cálculo del área sería mucho más simple y podría haberse obtenido de manera experimental, sin necesidad de una teoría tan avanzada. En cualquier caso, incluso con esta interpretación más modesta, parece claro que estamos ante uno de los primeros intentos de la humanidad por calcular el área de una superficie curva. Una estimación primitiva, sí, pero un paso de gigante en el pensamiento matemático. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? El papiro de Moscú es una ventana increíble a la mente de los antiguos egipcios. Confirma que su matemática iba mucho más allá de simples cálculos para el día a día. En sus páginas vemos una comprensión efectiva y práctica del volumen de sólidos complejos, como las pirámides truncadas. Vemos procedimientos de cálculo que son idénticos a nuestras fórmulas modernas, aunque ellos nunca las expresaran de forma abstracta con letras y símbolos. Y también, muy importante, vemos sus límites. Vemos estimaciones, aproximaciones y problemas cuya interpretación, incluso hoy, no está del todo clara. Pero es precisamente ahí donde reside gran parte de su valor. En estos papiros no encontramos una matemática fría, llena de teoría formal y demostraciones lógicas como la de los griegos. Lo que encontramos es algo diferente, una matemática viva, aplicada, ingeniosa y, sobre todo, profundamente humana. Una matemática que resolvía problemas reales con las herramientas que tenía a su alcance. Y hasta aquí llegamos por hoy. Espero que este viaje al corazón de la matemática egipcia te haya parecido tan fascinante como a mí. Si te ha gustado el video, ya sabes, dale al like, suscríbete para no perderte los próximos capítulos y compártelo con quien creas que le pueda interesar. Nos vemos muy pronto para seguir recorriendo, juntos, esta increíble historia de las matemáticas. Hasta la próxima.